Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Pongan toda su atención en el estudio devocional de hoy. El título es La importancia de la revelación del Espíritu. ¿Saben por qué? Tiene que haber una revelación del cielo. Cuando Pedro le dijo a Jesús en Mateo 16:17, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo». Toda verdad religiosa que se comparte va de boca en boca, pero también hay revelación del cielo y eso es algo completamente diferente. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de entrar al fondo de nuestro corazón y hacer que sintamos nuestro pecado de manera tangible. Nadie puede arrepentirse hasta conocer la profundidad de su pecado, y nadie puede conocer la profundidad de su pecado si el Espíritu Santo no se lo revela. Nadie puede arrepentirse correctamente hasta que el Espíritu Santo se lo permita ver. Y la persona que está lejos de Cristo no puede comprender esta comunión divina. Porque Jesucristo dijo en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería, redarguiría de justicia, pecado y de juicio. Y aunque el mundo no conozca nada acerca de la profundidad de sus propios pecados, Dios ha escogido a algunos. Sin embargo, esto no los hace moralmente mejores que otros por naturaleza. Dios no escoge personas con afinidad o porque sean muy religiosas. Algunos tienen una inclinación hacia lo religioso, otros hacia lo poético, otros hacia lo musical y otros hacia lo artístico. Algunas personas pueden tomar fotografías y hacer que se vean hermosas y naturales, sin siquiera haber tomado una clase en toda su vida. Otros son religiosos por naturaleza, pero Dios no se refiere a eso. No nos estamos refiriendo a la inclinación por lo religioso. No porque Dios escoja al hombre, lo salve, le dé su revelación y la revelación del Espíritu, significa que sea moralmente mejor que otros. Jacob no era moralmente mejor que Saúl. David no era moralmente mejor que Saúl. ¿Quiénes son estos, entonces, que en medio de un mundo que se desmorona son capaces de subsistir y reciben el toque correcto? Dios impone sus manos al hombre. Dios llama al hombre, habla, lo llama y él se despierta. Dios lo ilumina y se muere dentro de él, y esto es lo que hace a un cristiano. Puede escuchar un mensaje en la iglesia, desde el púlpito, a leer la Biblia o un testimonio, pero escucha cómo Dios lo está llamando y ese toque de Dios viene sobre él. Escucha el llamado, como Jesús dijo en Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Si usted es cristiano, usted es un milagro y un bicho raro para el mundo alrededor. Vivimos en tiempos extraños en los que se nos dificulta distinguir a un cristiano de un pecador, un cristiano semisalvo de un pecador semisalvo. Es imposible distinguir uno del otro y todo el mundo corre en la misma dirección sin distinción alguna. Durante siglos, los ejércitos tenían uniformes y los utilizaban para la batalla. Cuando iban a la guerra, los soldados podían reconocerse entre sí por los uniformes que llevaban puestos. Y más recientemente, el bajo índice de moralidad que parecía haber en la guerra desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, a veces utilizaban el uniforme del bando contrario para poder infiltrarse entre las filas del enemigo. Y en lugar de haber límites definidos entre los soldados ingleses y los nazis o entre los soldados americanos y los japoneses, se camuflaban. El enemigo usaba el uniforme de su adversario y como resultado de ello, muchos soldados murieron por aproximarse a un enemigo vestido igual que ellos, por creer que eran del mismo bando
morían engañados. Lo mismo sucede hoy en la iglesia. Por eso, número uno, tiene que haber una separación del mundo. En tiempos pasados, la iglesia y el mundo estaban separados y eso les permitía saber en qué lugar se encontraba cada uno. Al mundo no le agradaba la iglesia e intentó matar a todos los cristianos. Tertuliano dijo: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Y también hizo énfasis en que no tiene sentido matar a los cristianos porque cada vez que uno muere aparecen otros tres. Y sucedió entonces que dejaron de matarlos e intentaron seducirlos. Cuando dejaron de perseguirlos y comenzaron a atraerlos, salieron victoriosos. Y sucedió lo que se llama sincretismo. Hoy el mundo ya no intenta matarnos como lo hacían antes. En cambio, intenta sacarnos las garras, quitarnos las garras y los dientes de león para hacer que nos volvamos gatitos inofensivos que maullan junto al fuego mientras el mundo marcha directo al infierno. Y el mundo pasa a nuestro lado y dice: qué gatitos más lindos, qué cristianos más lindos. Dios quiere que tengamos su vida y su espíritu en nosotros. El mundo debería saberlo y debería haber una diferencia muy definida. Si tú tienes problemas en el lugar donde trabajas, no dejes que eso te aflija. Eso es una buena señal, si es por causa de tu fe. No permitas que nadie te diga que eres un fanático o que estás equivocado. Si estás viviendo para Cristo y aquellos que no lo hacen quieren complicarte la vida, agradécele a Dios porque vas en el camino correcto. Porque has sido considerado digno de sufrir por el Señor Jesucristo. Y recuerda que lo que dice la palabra en Hebreos 12:4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Nuestro Señor regresará y cuando lo haga volverá a buscar a su rebaño. Habrá muchas ovejas deambulando por ahí y hasta cabras disfrazadas de ovejas. Pero las ovejas reconocen la voz del pastor. Cuando oigan su voz, comenzarán a seguirlo. Y las cabras se preguntarán: bueno, ¿a dónde creen que están yendo estas ovejas? Pero irán a encontrarse con el pastor porque reconocen su voz. Las ovejas podrán oír la voz donde quiera que se encuentren, pero las cabras no conocen la voz del pastor. El Espíritu de Dios sabe lo que Él hace. El Señor otorga la mejor porción a aquellos que han experimentado un cambio y un toque del Espíritu Santo. Y es un error pensar que toda persona de este mundo es malo o sinvergüenza. Varias veces debemos reconocer que nos equivocamos al pensar sin querer que la línea divisoria entre el mundo y la iglesia, entre los pecadores y los cristianos, es la línea divisoria donde por un lado están los buenos y por el otro lado están los malos, los violadores, los drogadictos, los estafadores, los mentirosos, los engañadores, los asesinos y los perdidos. Y damos la impresión de que en uno de los lados se encuentra la gente buena, los convertidos, pero eso no es necesariamente así. Las personas pueden estar perdidas de muchas maneras. Los violadores, estafadores, asesinos, ladrones de bancos y quienes asesinan a policías o a la gente, todos pertenecen a la misma clase de personas. Hay personas que si bien son amables, gentiles, amistosas y cultas, que con todo gusto te invitarían a tomar un café a su casa y te tratarían muy bien, pero también están perdidas. En Navidad todo el mundo es amable, pero son del mundo. El cristiano es aquel que ha cambiado a causa del regalo de Dios para su vida, vida eterna en el Espíritu, que pertenece a una raza diferente, que sabe que su ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Es una persona completamente diferente. El mundo no puede recibir a la nueva criatura.
Ni siquiera el mundo amable, el mundo con modales o el mundo culto pueden recibirla. Las personas amables no pueden recibirla porque tienen otro espíritu, y es el espíritu del primer Adán, el espíritu del mundo, no el espíritu del último Adán, que es Cristo, el Espíritu Santo. Y número 2, hay una línea divisoria. Existe una línea divisoria. Y ese debe ser nuestro sueño, nuestro anhelo, que podamos ser los redimidos, quienes tenemos al segundo Adán, a Cristo, y que somos portadores del Espíritu del Padre y el Espíritu del Pastor, y quienes conocen su voz. Ese nuevo Espíritu de Cristo viene a las almas de los hombres. Por eso Romanos 8:9 es muy claro que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El mundo nos escucha hablar y piensa que lo que decimos es ridículo. Y a lo mejor piensan que no tiene sentido y por eso les aburre. O tal vez piensen que es ofensivo y se sienten insultados. Y algunos otros ni siquiera responden. Esos son los más difíciles de alcanzar. Si tú y yo queremos ganar almas, no te preocupes por aquel que te hace toda clase de preguntas. El de corazón duro es aquel que te mira y te dice, no te preocupes por mí. El que te mira sin reaccionar, que asiente solo con su cabeza y sonríe, pero no sabe de nada de lo que le estás hablando. Esos están duros de corazón. Pero está el Espíritu Santo para ayudarnos. Los grupos cristianos son aquellos que están ungidos por el Espíritu de Cristo. Ese espíritu fresco del mundo regenerado, que un día ese mismo espíritu tomará el control y llenará todo el universo. El bendito Espíritu de Dios en Cristo. Dios nos ayuda para que podamos vivir en santidad, en humildad, en arrepentimiento, en obediencia, en fidelidad, cargando nuestra cruz cada día y como morada en donde el Espíritu pueda reposar, como lo hizo la paloma cuando el diluvio terminó y como lo hicieron las nubes y el fuego sobre Israel. Por eso, recuérdalo muy bien eso, lo que dice 1 Corintios 3:16, nosotros somos el templo, la casa del Espíritu Santo. Ezequiel 3:12 dice, entonces el Espíritu de Dios me levantó, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. El Espíritu Santo hace la diferencia en una iglesia llena del Espíritu, y es una diferencia muy marcada. Si tuviéramos que comparar la iglesia promedio hoy en día con la iglesia promedio en la época de los apóstoles, encontraríamos grandes diferencias, y no serían solo diferencias externas. Si somos conscientes de que muchas cosas han cambiado, pero las cosas externas que han cambiado no son las más importantes. Lo esencial recae en los aspectos de una iglesia llena del Espíritu, aquellas cosas que pasan de generación en generación y hacen que la iglesia se convierta en lo que Dios realmente desea. Ahora, ¿qué es lo que había en la iglesia primitiva? Punto número 3, autoridad. En la iglesia apostólica primitiva, en el libro de los Hechos, había autoridad, pero no la autoridad humana. No se trataba de un grupo de personas que se reunía a votar algún asunto y luego esa votación se convertía en una regla. No, su autoridad era la presencia manifiesta del Espíritu Santo en todos sus asuntos. Recuerden que el primer juicio que hizo el Espíritu Santo en Hechos 5 del 1 al 11, cayó muerto un matrimonio por mentir acerca de una ofrenda. Hoy en día, ¿cuántos caerían muertos por hacer promesas de ofrendas, de diezmos que luego ya no cumplen? La iglesia no se reunía simplemente porque no tenían algo mejor que hacer o solamente para cumplir algo. No, una de las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos antes de ascender a los cielos fue en Lucas 24:49.
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Un poder vendría sobre ellos y sería la autoridad máxima en su adoración y en su ministerio. Ahora, pregúntate, ¿qué sucede hoy en los servicios de adoración? ¿Quién está realmente a cargo? ¿Dónde está la autoridad detrás de algunos eventos de adoración que tienen lugar en nuestras iglesias? ¿Es realmente la autoridad del Espíritu Santo, como lo era en los días de los apóstoles? Debemos volver a la fuente de la autoridad verdadera, la del Espíritu Santo. Hoy en día la gran mayoría de iglesias son dirigidas por el hombre, guiadas por el hombre, pero no por el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu no puede obrar fuera de la autoridad del Espíritu Santo. Lo que sucedió el día de Pentecostés fue la impartición de la autoridad de Dios en aquella iglesia local. El Espíritu Santo es quien administra esa autoridad en la vida de las personas que están llenas de Él. Como dice Hechos 2:1, que estaban unánimes orando, esperando la promesa. No es que oraron para que viniera la promesa o que vino el Espíritu Santo primero para unirlos. No, primero ellos oraron, se humillaron y obedecieron antes de que viniera el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significaba eso? El punto número 4, pasión. A la iglesia primitiva, perdonen, no la gobernaban los cristianos que tenían influencia fuera de la comunidad y que la traían a la congregación. No, era la autoridad del Espíritu Santo la que trabajaba a través de los hombres y mujeres que estaban completamente rendidos a Él. Cuando se reunían, eso no solo tenía consecuencias en su adoración, sino que también influenciaba su pasión por alcanzar el mundo para Jesucristo. Hechos 2, 42 al 47 es el mejor manual de la iglesia, pero pregúntate cuando lo leas, ¿de verdad hacemos eso? Ellos no quedaban satisfechos simplemente con reunirse los domingos y cantar algunos himnos, juntar la ofrenda, escuchar un sermón carente de significado y luego volver a vivir su vida diaria el resto de la semana. No, sino que el Espíritu Santo había empoderado y apasionado a estos hombres y mujeres y su deseo era alcanzar el mundo para Cristo. Nuestras asambleas, nuestras congregaciones hoy necesitan este poder. Necesitamos la misma pasión que tenía la iglesia primitiva, porque su pasión nacía y se alimentaba del Espíritu Santo. ¿Y qué traía como resultado? El punto número 5, avivamiento. Lo que se necesita hoy en día es un buen avivamiento, como los de antes. Y a mí en lo particular no me gusta usar el término avivamiento, porque muchos han abusado de él. La mayoría de los avivamientos hoy en día, o a lo que le llaman avivamiento, consiste simplemente en una reunión motivacional, brincando, danzando, sudando, llorando, quizá con algún orador invitado gritón, que no cambia a nadie. Y de hecho las personas se van de la misma manera en la que llegaron. Bueno, se van todos sudados, cansados de estar brincando, pero no cambiados. Si estudiamos los avivamientos del pasado, aquellas reuniones, no solo cambiaron la vida de quienes participaban, sino también de la comunidad en la que se encontraban. Había un poder que no era el de la reunión, sino que descendía sobre los que estaban reunidos, y era el Espíritu Santo. De la misma manera en que Jesús prometió a los discípulos que entrarían en una nueva etapa de poder y autoridad y que guiarían a la iglesia de Cristo en esa dirección, también nosotros deberíamos estar haciéndolo hoy. Necesitamos que la misma agenda que tenía la iglesia primitiva sea también nuestra agenda. Sería sabio si estudiáramos la historia de la iglesia primitiva, los primeros líderes, y descubriríamos qué cosas los motivaban y qué es lo que hacían como resultado. Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer para ir concluyendo. Escucha muy bien.
porque hay mucha confusión acerca de lo que sucedió el día de Pentecostés, que muchos lo confunden. Los que son de mi época y que recuerdan hace 20 años o más, recuerdan que nunca faltaba el hermanito, la hermanita que se levantaba de vez en cuando por ahí, ¡oh, el Señor dice! Y empezaba a temblar y a hablar palabras, que la gente sentía que si se movía se le abría el piso y se iba al infierno. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo que no sucedió en Pentecostés? Tenemos que retroceder a los primeros días de la iglesia, antes de la ascensión de Jesucristo. Él mismo les prometió a los discípulos que un nuevo poder vendría sobre ellos, el poder del Consolador, el Espíritu Santo, que los guiaría en poder y autoridad como nunca antes. Para ponerlo en perspectiva, necesitamos hacernos una pregunta muy seria. ¿Qué es lo que no sucedió el día de Pentecostés? Y esto es algo digno de analizar. Antes del día de Pentecostés, los discípulos disfrutaron muchas bendiciones de parte de Dios. El Pentecostés no fue lo que lo inició. Ellos ya eran bendecidos. Los discípulos se habían convertido de corazón y tenían una hermosa comunión con Jesús antes de Pentecostés. De hecho, tenían algo que muchos, incluidos pastores, hoy en día no tienen. Uno de los dones importantes que tenían era el don de predicar. Iban por todos lados predicando el evangelio, como dice Mateo 10 y Lucas 9, y tenían el poder de obrar milagros, de sanar a los enfermos. No fue el día de Pentecostés el que trajo esos dones y milagros. Ya estaban con ellos, junto con muchos dones más. Lo que el Espíritu Santo trajo el día de Pentecostés, escúchalo muy bien, fue poder y autoridad, y el propósito de ese poder y esa autoridad era la exaltación a Jesucristo. Como Jesucristo lo dijo en Juan 16:14, que cuando viniera el Espíritu Santo lo iba a exaltar a él. Y ahora que Cristo había ascendido a los cielos, el Consolador había venido y les había dado lo que necesitaban para exaltar a Jesús. El mismo Jesús dijo en Juan 12:32, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el deseo y el poder para levantar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en el día de Pentecostés es que de repente tuvieron conciencia de que Dios estaba ahí con ellos. Hasta aquel día habían caminado en la presencia de Jesús y ahora Él ya no estaba. Había un vacío en sus vidas. En aquel Pentecostés el Espíritu Santo les hizo sentir la presencia manifiesta de Dios nuevamente, y eso era mucho mejor que cualquier otra cosa que pudieran experimentar cuando Jesús aún estaba con ellos. Ese día comenzaron una relación con Dios tan intensa y tan real que cambió sus vidas. Pedro ya predicaba en Mateo 10, en Lucas 9, pero cuando predicó en Hechos 2, la gente al oírlo se compungieron de corazón e inmediatamente dijeron, ¡queremos! Y Pedro dijo, arrepiéntanse para que ustedes también reciban el don del Espíritu Santo. Y ahí vemos la diferencia de predicar solamente como lo hacía en Mateo 10 y Lucas 9, y predicar con el poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Lo que falta en muchas iglesias e incluso en muchos cristianos en la actualidad es ese sentir de la mismísima presencia de Dios. Si creemos en Dios, si confiamos que Él es nuestro Salvador, pues debemos obedecer. Pero por algún motivo hay muchos que no avanzan. Necesitamos volver a tener la mentalidad que tenían los apóstoles, y eso es algo que solo el Espíritu Santo podrá darnos. Debemos darnos cuenta de que Dios no solo está con nosotros,
sino que está dentro de nosotros y se manifiesta a nosotros. No podemos pensar en otra cosa que pueda cambiar nuestras iglesias más que un repentino revestimiento de lo alto que desate como consecuencia la presencia manifiesta de Dios entre nosotros. Y te pregunto, escucha bien esta pregunta: ¿qué pasaría este domingo si el Espíritu Santo manifestara a Cristo de tal manera que las personas pudieran realmente experimentar su presencia? Pues esa es la clase de avivamiento que necesitamos. Otra cosa que sorprende cuando pensamos en la iglesia primitiva es que a pesar de que constantemente atravesaban pruebas, sufrimientos, persecución, muerte, vivían gozosos. Su gozo no era por lo que hacían, sino por quien estaba con ellos. Lo diré otra vez: su gozo no era por lo que hacían, sino por quien estaba con ellos. El Consolador. Eran verdaderos cristianos y tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Había una tremenda manifestación de la presencia de Dios que los elevaba más allá de cualquier circunstancia y los colmaba de un gozo inexplicable y lleno de gloria, como dice Primera de Pedro 1:8. Mi esposa y yo hemos estado en algunas iglesias en las que ha habido de todo menos gozo. Excitación sí, entusiasmo, sí, brincan, danzan, lloran, pero el gozo del Espíritu Santo no está por ningún lado. Ese no es el gozo. En nuestras iglesias cantamos acerca del gozo, solemos hablar de él, pero experimentarlo es algo distinto, porque todo lo que se escucha son quejas. Y si se escuchan solo quejas, algo no está bien. Sus circunstancias son distintas a lo que les gustaría. Lo único que hacen las quejas es sacarnos del verdadero enfoque de la vida cristiana, sacarnos de Jesucristo. En Hebreos 12:2 la Biblia dice: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ese es Jesús. El gozo del Señor nada tenía que ver con las circunstancias que atravesaba. Y si en verdad tenemos el gozo del Señor, pues no puede verse afectado por las circunstancias o situaciones que nos toque atravesar en la vida. La iglesia primitiva se reunía, cantaban gozosos y expresaban ese gozo al Señor. No era la felicidad de la naturaleza de Adán, sino el gozo de la naturaleza de Cristo. Y te quiero dejar con esto. Escucha muy bien esto. La iglesia primitiva, la gente tiene la idea que se reunían en templos gigantescos porque Pedro predicó en una ocasión y 3,000 se convirtieron, y predicó en otra ocasión y 5,000 se convirtieron. Pero ¿sabes dónde se reunían? Algunos pocos en las sinagogas, algunos otros en las casas, pero la gran mayoría se reunían a campo raso, sin ningún edificio bonito. ¿Y sabes por qué? Porque había convicción. Escucha bien y quédate con esto. Un aspecto interesante acerca de la iglesia primitiva luego de Pentecostés es que tuvieron un nuevo sentido de poder en sus testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus palabras llegaban hasta lo más profundo del corazón de aquellos a los que le predicaban. Eso se llama convicción. La convicción es obra del Espíritu Santo. Como los discípulos estaban llenos de él, el Espíritu operaba a través de ellos y podía convencer a la gente de sus pecados. Hoy en día en las iglesias hay una nueva cultura que busca cualquier cosa menos convicción, para que la gente no se arrepienta, sino que esté cómoda y no se vaya. Y cuando se les resalta un pequeño defecto, enseguida están en la puerta buscando otra iglesia a la que puedan ir a sanar sus corazones heridos. Pero no llegaremos a ningún lado si no le damos al Espíritu Santo la autoridad para convencernos y si no le permitimos que nos guíe hacia una relación firme con Jesús.
En la iglesia primitiva los discípulos hablaban con autoridad y sus palabras penetraban los corazones de todos los que los escuchaban. Sin embargo, hoy las personas solo quieren hablar de diversión, de cómo ser las mejores personas posibles, de cómo ser exitosos en todo lo que emprendan, cómo tener los mejores eventos para entretener a la gente. Ese no era el mensaje de la iglesia primitiva. La naturaleza de su mensaje era tal que traía convicción de pecado. ¿Y qué producía esa convicción de pecado? Mañana lo veremos. Mañana veremos el dinamismo del Espíritu Santo en la iglesia. Pero hoy vamos a orar, a darle gracias a Dios y que Él nos siga mostrando la importancia de la revelación del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por enseñarnos, Señor, de que si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos nada. Tu palabra dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, y que tú nos sellas con tu Espíritu para conocer quiénes son tuyos. Y Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es tuyo, Señor. Y tú mismo dijiste que convenía que tú te fueras para que viniera el Espíritu Santo, para convencer de pecado, justicia y de juicio, y para ayudarnos, para darnos el poder para exaltarte a ti, porque cada vez que tú eres exaltado, el Espíritu, el poder del Espíritu, el amor del Espíritu se manifiesta, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que tú nos sigas revelando la importancia de la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.